Aparentemente existen en estos tiempos temas donde podemos ser catalogados como aquellos que hablan la verdad o que hablan mentiras. Y es importante traer a colación hoy un tema donde tal vez a muchos de ustedes los hayan catalogado como mentirosos o mentirosas. Para muchos creyentes hablar de Jesús o de Cristo ha generado confusión. Nos han llamado mentirosos porque muchos no creen en su resurrección. Lo mantienen muerto todo el año después de que pasa el tiempo de la Semana Santa. O sea, no tienen la convicción de que Él resucitó al tercer día y Él vino como obra para vencer al enemigo. Y lo que Él puede hacer desde lo espiritual en la vida suya, en la vida mía, es un tema basado en la fe. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, en su inteligencia, en su amor infinito. Y ese amor infinito incluye el creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, Él sí las entiende. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy es llamado el devocional. Y hoy quiero hablar de la esencia de nuestra fe. Si ustedes recuerdan, en el libro de Noé o en la Biblia, Noé ha sido un ejemplo de fe, porque Noé fue un hombre que confió plenamente en Dios, que creyó en su palabra y que actuó en obediencia al mandamiento que Dios le puso. La palabra que nos respalda hoy está en Primera de Juan 2:22 y dice la palabra: ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Este es un versículo bastante profundo y un versículo que quiere poner en contexto que aparentemente los anticristos del tiempo de Juan afirmaban tener fe en Dios, pero negaban a Cristo y se oponían a su obra. Juan proclama rotundamente que es imposible ser de Dios y sostener esas posiciones, porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Por lo tanto, negar a Cristo es rechazar esa forma en que Dios decidió revelarse al mundo. Y sin embargo, alguien que acepta a Cristo como el Hijo de Dios también está aceptando a Dios el Padre, porque los dos son uno y no pueden estar separados. Hoy en día hay muchas sectas que se denominan cristianos, que se denominan católicos, que se denominan, como les decía yo, muchas cosas. Hay adventistas, testigos de Jehová, creyentes. Para mí es tener claro en la posición de la palabra de Dios, porque Dios es uno solo, pero muchos niegan la divinidad de Jesús y debemos poner eso al descubierto, porque eso se convierte en una herejía. Y si nos oponemos a tales enseñanzas para que los creyentes débiles no caigan en las mentiras, el tema de la palabra de Dios necesita profundidad, discernimiento, sabiduría para entenderla. Por eso este versículo de Primera de Juan 2:22 es esa poderosa afirmación que define la verdad de la fe. Y
del creyente en lo que es la divinidad y en la obra redentora de Jesucristo. El apóstol Juan hacía esa declaración clara y directa con respecto a la persona de Jesús. Él afirma que aquel que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso y que entonces es un anticristo. Pero esta afirmación puede parecer muy radical, pero es la verdad. Necesitamos comprender y abrazar en nuestra vida de creyentes una vida cristiana, que es el modelo de Cristo. Por eso, para entender el significado, tenemos que mirar el contexto en el cual fue escrito. En el primer siglo había el mundo romano, donde existía esa pluralidad de religiones y de dioses que se adoraban. Los cristianos afirmaban que solo hay un Dios verdadero y que este Dios se reveló de manera definitiva en su Hijo Jesucristo. Por eso el término Cristo significa ungido o Mesías y se refiere a quién, a la persona de Jesús, como aquel a quien Dios ha escogido y enviado. ¿Para qué? Para llevar a cabo su plan de salvación. Así que negar la divinidad de Cristo es negar la obra redentora, es negar al Padre. Y el que niega a Cristo está negando al Padre, que fue quien lo envió. Entonces, lo que está buscando el devocional hoy es poderles ayudar a entender la importancia de la fe en Cristo. Muchas personas pueden tener dudas o mucha pregunta acerca de lo que es la divinidad de Jesús, pero esta afirmación de Juan nos recuerda que la fe en Cristo es algo esencial para nuestra relación con Dios y para nuestra salvación. Nuestra fe en Cristo es la afirmación que nos llama a ser valientes y firmes en promulgar nuestra fe. Porque ustedes lo ven hoy, hay un mundo con una falta de temor a Dios, hay un mundo secular, un mundo terrenal. Y es común encontrar personas que niegan la existencia y la divinidad de Dios. Hay ateos, hay gente que se burla de lo que es Dios, de lo que es la obra redentora. No creen. Y por eso es importante que hoy como creyentes, yo en mi servicio al Señor, pueda decirles que debemos mantener una fe firme, una fe fuerte, una fe segura en Cristo como el camino de la verdad y la vida. Así que este versículo nos lleva a reflexionar cómo va a ser nuestro compromiso como creyente. Y debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo a nuestras creencias? ¿Estamos compartiendo nuestra fe con los demás? ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe cuando sea necesario? La negación de Cristo no solo nos va a implicar una falta de fe, sino que también tiene consecuencias. El que niega a Cristo es un mentiroso y un anticristo. Así que esa persona está trabajando en contra del propósito de Dios en su propia vida. Debemos tener mucho cuidado con lo que creemos y con lo que decimos, y que siempre estemos esforzándonos por vivir de acuerdo a nuestra fe. Hoy fue un día donde tuve que quebrantarme. Sentí que mi fe quería tambalear. Sentí por primera vez que estaba agobiada y que no sabía cómo salir de esa emoción. Pero también recordé que la fe no es algo simplemente que vamos a adoptar por casualidad. Recordé que yo tenía un compromiso consciente desde el día que acepté a Jesús en mi corazón como mi único Salvador y Señor, y tenía que seguirlo y tenía que creer en que Él murió por mis enfermedades, Él murió por mis pecados,
Él me hizo libre en esa obra de crucifixión. Hoy debemos orar para que Dios nos revele más de sí mismo en la persona de lo que es su Hijo y poder compartir esa fe con los demás. Este versículo bíblico de 1 de Juan 2:22 nos está llamando a aferrarnos más a la fe. Así que la próxima vez que tú tengas que enfrentar una duda o te encuentres con comentarios escépticos de otros, piensa en este llamado, en que debes mantenerte firme en tu fe, porque al final del día, creer en Cristo no solo nos va a conectar con el Padre, sino que va a transformar nuestra forma de vivir y de amar. Esta es una invitación a que revivas esa chispa de fe y recuerdes al mundo quién es el verdadero Cristo en nuestra vida. No olvide compartir esta palabra que va a traer restauración y refrigerio a su espíritu. Hoy le hablo a través de una palabra para el espíritu, un ministerio de sanidad y liberación que le ayuda a crecer y madurar espiritualmente. Soy su líder espiritual desde Colombia, Jenny Joya.